Bueno, se ha oído que igual no, espacio en blanco, ¿vale? Buenas noches, pequeños seres de Ultrazumba. ¿Queréis escuchar una historia de terror? Vamos a contar la historia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estamos a oscuras? Sí, es que claro, has dicho que somos, gente muy elegante y muy guapa, pero aquí no esta noche porque no se nos ve. O sea, no sabemos yo cómo no lo somos. podría confirmar. Claro, efectivamente. Un poco palpando y ni eso. Yo os recomiendo muchísimo que veáis el streaming. No vais a ver mucho, pero entenderéis la situación en la que estamos. Oye, igual se ve muy bien porque hemos puesto unos focos para iluminar todo esto. Se te ve a ti un poco, se te intuye la silueta. ¿Se me intuye la silueta? Sí. Por favor, quiero ver la imagen. Ahora, ahora me paséis una captura. Saludos desde fuera virtualmente de la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España, del grupo Radio Televisión Española o RTVE. En el podcast y videopodcast 491 hemos hecho ahí también un experimento al final, de aquella manera, dejándote los vídeos para que ustedes mismos crearan el podcast y videopodcast sin voz nuestra y bueno, dándole los contenidos que dirían, bueno, ¿y esto qué es, no? Y esas cosas. Ahora que estamos ahí, que incluso queremos hacer más slow podcast, lo que se llama también la slow radio, la radio lenta, pues es también un podcast lento, con el sentido también de la televisión que viene, la slow TV, televisión lenta con imágenes de un tren en invierno, por ejemplo, recorriendo por ahí las vías. Y lo otro pues viene a ser músicas también tranquilizadoras y eso, ¿no? Incluso está la BBC o BBC 3 que tiene la slow radio. Pues precisamente aquí de la radio hemos empezado también, o estamos aquí medio oscuras, solo se nos ve un poco la cara, como veíamos en el vídeo que arrancábamos del programa Podría Ser Peor, porque evidentemente la casa de la radio pública, que es la que aquí analizamos y compartimos, porque las privadas ya tienen sus otros criterios, ya que tienen una financiación privada de por medio. Pues en esa radio pública nos encontramos a que podría ser peor, como se llama este programa, que precisamente es el único programa casi que hemos detectado que es para gente joven, ya que la radio pública, sobre todo con el último EGM, Estudio General de Medios, que pone las analíticas de audiencia, análisis de audiencia, pues que comentaban los compañeros del podcast Los Mediatizados, que se ve que ronda la audiencia de Radio Nacional entre los 60 65 años. ¿Por qué? Por las escuchas en streaming que se han hecho por primera vez en este GM y que están por debajo del 1.000.000. Sí, ya digo, si metemos en los datos, que eso, bueno, esos son ya para las radios, y ahí están ellos, pues es el día de acción de gracias también de ellos, porque dan gracias, millones de gracias a todos los oyentes. Y ya digo que la radio pública se nos ha hecho mayor, está en este edificio de la Casa de la Radio, que es ahí un buen nombre, ¿no? Para estar ahí albergados, los estudios centrales de la radio. Y nosotros, pues bueno, también hemos puesto esto de la radio con IA, y no tenemos una IA creada realmente, pero podría serlo. Nuestro García Digital, que fue locutor de radio, José María García, y que nos va a acompañar aquí para este pequeño análisis o reflexión. Pero antes situándote también pues, en las cosas que te hemos puesto en ese podcast 491, donde pues salía Broncano, que si no lo conoces, pues ya digo, es un humorista español, que está haciendo el programa de televisión ahora La Revuelta y que está dándole la vuelta a la televisión, en Televisión Española 1. Y con eso pues también compartíamos que hizo la radio moderna en la cadena SER, el programa que también tuvo éxito, pero que se escuchaba como se escucha también más la radio ahora, por YouTube, era más escuchado que por las ondas que emitían de madrugada. Ya a esa hora en el EGM no tenían audiencia apenas. Y pusimos ese ejemplo, ¿no? Y pues simplemente también ese ejemplo que lo hablaremos con nuestro García Digital, al que ya saludamos. Saludos cordiales, García Digital. Saludos cordiales. Pues estamos aquí, eso, pues yo digo que con la excusa del EGM, que al final prácticamente pues eso que como que no le interesa a nadie, bueno, a la audiencia no le interesa realmente, muy poco, lo comenta más la gente que está hablando son los medios, el gran Gorka Zumeta, el maestro y tal, y los podcasts de Los Mediatizados, que te dejamos los enlaces a ellos.
Pero ahí está el EGM, ¿no? De aquello de demostrar, pues, quién escucha más a quién. La cadena SER siempre suele ser la líder. Y Radio Nacional, que creo que no debería estar en el EGM, sigue estando en el Estudio General de Medios. ¿Por qué? Porque no tiene publicidad ninguna. Y esto sobre todo se hace para la publicidad. García. Bueno, pues sí. Se sigue financiando por los presupuestos generales del Estado. Se podría utilizar publicidad pública. Se me ocurre Renfe, Red Eléctrica de España y demás, AENA, demás empresas públicas que podrían financiar la radio. Pero así son las cosas y así estamos. Y precisamente con esto, con todo y con eso, parece que me buen recuerdo ahí de mi ex, decíamos eso, que no tenemos tampoco que ser críticos, pero por ejemplo, decíamos que en esa audiencia mayor que viene a demostrar con la escucha en streaming, que digo que la gente lo sigue usando más por aparatos de radio y por la radio del coche. O sea, ser así de claro, ¿no? En principio la deducción es esa, porque no hay millones de escuchas en streaming. Y estamos hablando de una población en España de 49 millones aproximadamente y unos 42 que tienen más de 14 años, ¿no? Que podrían ser oyentes en potencia de radio, que eso será otra cosa que también te comentaremos. Las generaciones Z que se han creado con Internet no están escuchando la radio, ni siquiera escucharlo, ni se van a plantear hacer radio en el futuro, con lo cual se pierden escuchas y se pierden creadores futuros. Pues te decimos que las mañanas de Radio Nacional, que yo, por ejemplo, las estoy escuchando, sobre todo, lamentablemente, cuando me pasó lo de la Dana en Valencia, mi querida Valencia, tierra de mis bros ahí, de mis hermanos, que escuchando las mañanas de Radio Nacional, ya digo, no hay problema con ello, pero si te ponemos aquí un vídeo short para ilustrarte más en el presentador de las mañanas de Radio Nacional, Josep Cuní. Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, España. Y no hay problema, ya digo, que este locutor sea una persona mayor de 72 años. Y digo yo que yo estoy en el 5º piso ya, por los 53. Estaba el licor 43 y después está el licor 53. Este es un chiste malo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que yo no tengo nada en contra de que tengamos un locutor en Radio Nacional que tenga más de 70 años. Ojalá yo pueda estar haciendo podcast con 70 años, porque bueno, eso es también hasta que la voz aguante y el cuerpo también, por supuesto. Porque todo es finito y nada es eterno, ¿no? Pero digo, no es ese problema, aunque este locutor, Josep Cuní, presentaba las noches de Radio Nacional y ahora han pasado las mañanas. Evidentemente, con una persona mayor que tiene su estilo y su forma de hacerlo, y yo lo estoy escuchando, pero no vas a captar a gente joven. Es normal. Es como si yo también no voy a captar ya gente joven de la generación Z, de esos millennials de 20 años. Que también les digo, la radio no tiene que ser de excluir a nadie, tiene que ser inclusiva con todos. Esto no significa de estar echando a los mayores de la radio, García. No, exactamente. Y no sería el problema con Josep Cuní, porque lo que dices, lo que es un problema de edad, sincronizado de horarios. Este programa empieza a las 6 de la mañana, está hasta las 10, a las 10 entra la compañera de Mami Asensio, hace la parte de magazine, y bueno, y las radios también siguen con estos formatos ya de toda la vida. Sí, que ahí estaríamos otras cosas que decían los compañeros del podcast Los Mediatizados. Oye, tienes los podcasts, puedes tomar otras ideas de otros contenidos que se puedan hacer y sigues haciendo casi los programas como toda la vida, ¿no? Y entonces, claro, con esos horarios de casi 6 horas de programa matinal, 3 horas por la tarde, 3, 4 horas por la noche, y de ahí no te bajas, ¿no? Sí está metiendo más contenido con lo de los podcasts. En este GM se ha conseguido más audiencia de podcast, 3 millones, y podcasts en principio no solo de las radios, sino también de los demás. Crecen los podcasts, con lo cual ahí se ve más la entrada de la gente joven,
pero en un soporte que no es la radio, estar escuchando la radio en directo, la radio. Porque cuando algo está pasando, se tira de la radio porque la radio está en directo y te cuenta más esa historia de lo que realmente está pasando. ¿Qué tenemos con eso? Que evidentemente en algunos casos se ha perdido también ese directo de la radio, porque están con una sección y está pasando algo y termina la sección para hablar del directo. Entonces ahí ya pierde la esencia de la radio, ¿no? Pero claro, hay generaciones jóvenes que no pueden estar tan atados a un horario, sino a lo mejor el momento si van en el medio de transporte o en el coche, pues si la pondrán a escuchar ahí de fondo. Pero si no, pues la prefieren más escuchar enlatada o escuchar podcasts específicos que también le informen de otra manera. Y tenemos cada vez más radios que emiten por YouTube. Ya digo, yo hasta recuerdo de un programa de radio que escuchaba hace muchos años aquí deportivo, que ahora lo estoy siguiendo por YouTube. Radio Club Deportivo de la cadena SER. Pues eso es también la diferencia que hay ahora. Yo también sigo por el Twitter siempre llamaré Twitter, no llamaré X, porque eso suena a porno, de ver las piezas de vídeo de los programas de radio. Cuando no los escucho en directo, pues me voy a la cuenta de YouTube del programa Las Mañanas de Radio Nacional, por ejemplo, o el 24 horas, que comentaremos después, y me pongo a verlos en las piezas de vídeo. Y no lo estoy escuchando en la radio. Y ese recuento no va a entrar tanto ahí para el EGM, que sigue siendo una encuesta que se realiza telefónica y presenciales. Pues ya digo que estuvimos haciendo esto del podcast así, estuvimos viendo las cosas y ahora venimos a la cuestión que traíamos en el podcast anterior. Te hemos puesto el ejemplo de Broncano, y Broncano, pues que ya ha hecho radio, podría ser un ejemplo de que hiciera radio en Radio Nacional, en la Casa de la Radio. ¿Por qué no? Porque va a traerte un público joven. También a otro tipo de público, ¿no? Pero también, sobre todo, va a arrastrar a gente joven que hace falta, pues por ejemplo, más que sea al mediodía, por la tarde, eso, ¿no? O García. Hombre, yo he estado con Broncano cuando hacía La Resistencia de Movistar y bueno, pues sí sería necesario en la radio pública, porque sí, hace falta gente joven que atraiga a los jóvenes. Y yo precisamente García, a mí no tenía problema en que, por ejemplo, usted hiciera radio en Radio Nacional y también tiene los 70 ya largos. ¿Por qué? Porque viene de hacer radio como se hacía antes y tal. Quizás no se entendería ahora, ¿no? De contrastar las noticias y todo eso que no se utiliza. Por eso pusimos ese vídeo que oye, hay gente que seguía por el Facebook de Manolo. No te puedes guiar por el Facebook de Manolo. Yo tengo un tío a Manolo que no tiene Facebook, pero no te puedes informar así. Y la gente se está informando por las redes sociales sin nada. Ya digo, yo con esto de la Dana me he ido a informar a Radio Nacional, donde ya digo, podrían estar mejor las cosas, podrían hacerse de otra manera, podría ser peor, de nuevo, pero en principio tienen que tener cierto rigor de seriedad para las cosas. Y eso no se encuentra en todas las radios, porque están las radios hablando de sus intereses y más cuando pasan estas desgracias, aprovechan de politizarlo, de polarizarlo, como se hace con todo, y así, pues no hay manera, ¿no? Es lo que tiene. Pues ya digo que hemos puesto ese ejemplo de que Broncano, como García, podría figurar en esa radio nacional. No porque nosotros mandemos en ello, ¿no? Por supuesto no tengamos nada. Y bueno, la vida moderna, que también tenemos la canción que pusimos, ¿no? La vida moderna, el poliamor, los cuernos de siempre. Pero esto no estamos aquí para ponerles cuernos a la radio. Yo me crié con la radio en casa, gracias a mi madre. La tuve de sintonía, la tuve de fondo. Después ya digo, después me he dedicado a los podcasts, aquí no pude hacer radio, por cómo funcionan las cosas, por los temas del enchufismo, de que tienes que ser familia, tienes que ser como una esquela, parte de la esquela para poder entrar aquí en la radio en Canarias, ¿no? Todo en la isla que estoy, en Tenerife. Quitado eso, pues con el podcast sí tuve libertad de poder crear un podcast, un pequeño medio como somos, podcast y video podcast ahora, y así. Pero sí tuve mi ilusión, tuve eso que yo hacía programas de radio por la noche, sin micrófono ni nada. Bueno, en ese momento no, era jovencito, no controlaba nada, de tener un micro delante como el que tengo ahora, de escucharme el retorno de mi voz, ¿vale? Para saber cuando estoy hablando al micro mejor, más cerca, más lejos. Y guiando la programación, que eso no puede ser así, ¿eh? Todas las temporadas hay cambios, si no se pasa uno para la noche, para el día, para mañana, y así no se puede, ¿no?
Pues no es de recibo tanto cambio, tanta inconsistencia, tanta descolocación que lleva al medio, pero eso, hay un comité detrás de control de los partidos políticos, cosa que no es bueno, pero ahí está. Es lo que es, hay lo que hay. Y por ahora nada más, como decía la canción del gran Carlos Goñi, Revolver. Pues estábamos hablando de esto de intentar eso, aunque le cuesta a uno hacer las cosas más lentas, más calmada, ya digo, el slow podcast, slow de lento. Y bueno, ¿y por qué no? Vamos a echarnos una agüita. Eso también queda muy, muy natural aquí. Sin hacer el corte ni nada. Nos echamos el agua en vivo y... No en vivo, no, porque estamos grabando. Y ya te digo, también abrimos el vídeo con el gran locutor Chris Steven de la Caos o de la serie Doctor en Alaska. Que en próximos podcasts te contaremos la historia de Doctor en Alaska y mi vida con ella, con esta serie, que sin duda marcó mi vida y ya digo, un gran locutor para mí de referencia, que ojalá lo tuviéramos en la radio pública, dándolos las mañanas, como no podría ser de otra manera. Ya digo, vivimos la despedida cuando fue de la vida moderna de Broncano. Esa despedida y echándose risas ahí. Que eso es ahí lo importante al final, ¿no? De la vida. La excusa, las historias. Y yo digo que yo de Radio Nacional estoy siendo más o menos ahora mismo 2 programas nada más. Noches de Radio Nacional, el 24 horas. Y yo lo sigo por la tele, por ejemplo. Lo que pasa es que en este caso por la web de Radio Nacional, que es otro de los fallos de Radio Nacional también, García, que se han quedado en la plataforma, en la aplicación y en la web de RNE Audio. Ahí te limitas. ¿Por qué? Porque cierras más el círculo. La gente se tiene que instalar esa aplicación para escucharte, para webcam. Si tienen puesto la webcam, puedes ver los programas. A mí me gusta verlo por cómo se produce, por las señas que se hacen en la realización, todo eso. Tiene la magia de la radio. Hay gente que dice que está haciendo el mono en la radio y no le gusta. ¿Vale? No están acostumbrados a hacerlo tampoco. Entonces les está costando. Lo hacen, pero les está costando. Entonces ya te digo que eso para mí es un añadido, ¿no? Aunque a lo mejor no lo estés viendo indirectamente, pero lo tienes puesto de fondo. Ya digo, en el móvil celular, en la tablet, o el dispositivo que puedas estar siguiendo con eso. Pues bueno, García, no le enrollo más por aquí y continuamos y eso te dejamos con ese vídeo de 24 horas de resumen y poniendo otro ejemplo de cómo es ahí el compañero Carlos Núñez de Radio Nacional, que lo sigo yo también, aunque no tenemos relación. E incluso pues me gusta la gente que tiene ahí, ¿no? Que tiene al Piñe, al Radioactivo, a José Antonio Piñero y a otros colaboradores como David Jiménez y eso que también que aportan y suman como tertulianos a la radio pública. Eso sí también hay que mirarlo, gente. Después también está el Pablo Iglesias y eso tal, que me digo que bueno, eso ya es otra historia. Pues sí, nos vamos con eso y continuamos. Y los chicos del barrio que tienen una gamberrada para el final que alguien les ha provocado con ello y te lo dejaremos ahí un poco de internet. Gracias, García Díaz. Gracias, saludos cordiales. El espíritu del 24 horas siempre es el de dar contexto a la noticia, dar contexto a la información que viene arrastrada durante toda la mañana, la explicación, el análisis de expertos y también la opinión a partir de las 10, las 9 en Canarias, en tiempo de tertulia, para que la gente por la noche ya tenga una composición de todo lo que ha sido la jornada y se vaya bien informada a la cama. Saludotes, saludotes. Bueno, nosotros nos toca decirlo de la radio con IA. ¿Por qué hemos puesto esto radio con IA? Aquí el podcast, las cosas de Fran. Bueno, pues eso, que si en el futuro necesitamos, bueno, va a acabar todo con IA, la radio, los podcasts y todo. Pues eso, pues mira, aquí teníamos del maestro Gorka Sumeta. Vamos ahí. Que una emisora polaca que confió en la IA y dio marcha atrás. Sí, el uso generalizado de la IA debe hacerse a favor de las personas, no en contra de ellas. Una emisora estatal regional de Polonia, Off Radio Krakow, sustituyó en la antena, ante sus malos resultados de audiencia, locutores humanos por inteligencia artificial, con el fin de experimentar durante 3 meses con una forma de producir radio en directo. Finalmente, el experimento no ha durado ni una sola semana.
debido a las protestas de muchos oyentes que reclamaron el regreso de sus voces favoritas. Crearon hasta imágenes y todo, de los locutores. Te lo compartiremos ahí en el enlace para que las veas. El experimento, no obstante, ha servido para darse cuenta del trabajo que queda pendiente para regular la IA, que es largo y intrincado. Debería ser una lección importante para nosotros, la gente de la radio y toda la comunidad periodística de Polonia. Y bueno, que acabe Radio Nacional así en un futuro, pues ya veremos, ¿o no? Supusimos que este proyecto duraría un máximo de 3 meses. Sin embargo, después de solo una semana, habíamos recogido tantas observaciones, opiniones y conclusiones que decidimos que su continuación era inútil. En Off Radio Kraków ponemos fin a los programas creados por periodistas con el uso de inteligencia artificial. Volvemos a la fórmula de un programa principalmente musical que aún se transmite online y en el sistema. Y ahí tenemos eso. Era un experimento para atraer a la generación Z, la generación de los 20 años, los millennials de Internet. Y nada, y esto no funcionó. Más de 15.000 firmas de protesta se produjeron. Y mira, ahí, bueno, fue todo tan guapos los locutores, pero no son locutores reales. Esos son creados por una IA. Sí, solo una semana con la solución de IA. Así que ahí está. Y digo que esa fue la enseñanza extraída que te habíamos comentado sobre que esto no puede ser el futuro de la radio. Sobre todo eso, porque cuando no hay personas, digo de gorkasumeta.com, te pasaremos esa info en la caja de texto del vídeo y esas cosas. Entonces estamos situando aquí también virtualmente por fuera de la casa de la radio. En esta imagen se ve la entrada, se ve el logo de Radio Nacional de España, casa de la radio y todo eso. Y nosotros precisamente pues teníamos que hacer algo ahí con lo de la IA, ¿no? Me parece. Sí, porque precisamente nos pidió, ¿quién nos va a pedir? El brócoli Bacterio. El brócoli Bacterio, que él es así, nuestro bro argentino, que te mando también saludotes ahí al bro Nacho, que es argentino también, pero bueno, Nacho sí es bueno. Sí, Valterio es malo, pero bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene ahí. Pues lo que nos ponía el brócoli Valterio, en el grupo del Home Estudio Libre, dice: ojo al canario que en cualquier momento te cuela a los delincuentes. Con el podcast que ha hecho de la IA, nuestro bro José GDF. Relatos de un futuro lejano. Pues resulta eso que teníamos que hacer nosotros el gamberro, pues para promocionar esto, no sé, estas cosas de la vida. Pero bueno, eso son cosas del brócoli Valterio. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros lo queremos en el fondo, muy en el fondo, girando a la izquierda, después a la derecha y después para el centro. Sí, sabes que lo queremos mucho, pero es así. Entonces eso. Pues tenemos que desvelar simplemente que de este podcast, que usted tiene que averiguar si está creado con IA o no, pero si está creado con IA, el personaje de Zaida, que sería con Z, que a nosotros los canarios nos cuesta pronunciar, tiene la base de voz del brócoli Valterio. Es lo que tenemos que desvelar. Exactamente. Es lo que tenemos que desvelar, que la voz que ha valido para generar las voces de IA, si es que son voces de IA, están generadas por la base del brócoli Valterio. La voz femenina, el personaje femenino de Zaida, que sale en los podcasts de Relatos de un futuro lejano. Esa es la exclusiva que tenemos, esa es lo que debemos compartir y esa es la pequeña gamberrada con cariño que nos perdone el bro José GDF. Pero son las cosas eso. Es una cosa muy local que nos ha quedado, pero estas son las relaciones que hay con los podcasts y estas son las historias. Y por eso no estamos en la radio. Si no estamos aquí en la casa de la radio y a ver si un día la casa de los podcasts. Vamos allá con eso. Pues venga, vamos a lo con la promo de ese pedazo de podcast que se ha marcado José GDF. Relatos de un futuro lejano. Relatos de un futuro lejano. La zona libre. Capítulo 1. La renuncia al vacío.
Zaira abrió los ojos, y el techo metálico de su cubículo fue lo primero que vio. Una luz tenue, artificial, iluminaba el pequeño espacio donde había pasado los últimos años de su vida. Cada día, la misma rutina. Se incorporó lentamente como lo hacía siempre, sintiendo cómo el frío del suelo metálico le atravesaba los pies descalzos. No había sonido alguno, excepto el suave zumbido de los ventiladores que mantenían el aire circulando dentro de su módulo. Afuera, más cubículos iguales al suyo, alineados en perfectas hileras, como si fueran réplicas exactas de un molde sin alma. Ahí estamos, y sin alma que estamos nosotros y nos quedamos sin almas. Pero sí, pero además anunciarte que se viene también, hablando de radios y hablando de radios por streaming, una pedazo de radio que está creando la comunidad de Novum Sinergia. Esa comunidad donde no hay jefes sino hay indios. Eso nos mola ahí sobre el software libre y otros temas y otras historias y compartir arte y muchas cosas que se comparten en la comunidad de Novum Sinergia, que se está creando esa radio en streaming que está haciendo el maestro Calamarines y que tiene un especial, a ver si lo pillas todavía cuando escuches este podcast, porque ya ha pasado, que si no, ahí estará o ahí habrá estado y con eso pues te vamos a dejar como si fuéramos los mejores, que no lo somos. Pero está ahí, te digo, con esa pedazo de promo del maestro Calamarines y toda esa pedazo de comunidad, con el Nacho, con el Vicente también de Valencia, con Jonay de Tenerife, con muchos compas que están ahí, y cómo hace radio y cómo suena de limpio en el streaming y todas esas cosas ahí. Pues ahí te dejamos eso con la promo de un short de YouTube. Nosotros nos vamos, que nos fuimos con esto que hemos querido titular la radio, y ya el título no está muy logrado, pero bueno, es lo que tenemos de compartirte cositas. Y sí, que no tampoco Radio Nacional termine siendo una radio por IA, sino que la hagan personas, que es lo importante, como los podcasts, que lo sigan haciendo personas. Así que gracias, saludotes, abrazotes y besotes. Ácido sulfúrico, ha sido una hemorragia de placer. Siempre por nuestro blog, Óscar Velázquez. ¡Pum! Hola a todos y bienvenidos a Radio Station Novum Sinergia. Hoy tenemos unas noticias muy importantes y muy interesantes. Y tenemos a nuestro amigo Nacho Telmo, que nos la va a contar. Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, calamarines y pingüinos de habla hispana. ¿Cómo andan? Así es, tenemos grandes novedades que tienen que ver con las fiestas. ¿Y qué es lo que nos espera, calamarines? Bueno, tenemos un doble directo, amigos, entre YouTube y nuestra radio. ¿Qué te parece, Nacho? Genial, fantástico, ideal para terminar el año con amigos y de la mejor manera. Impresionante. Pues para que estéis todos y no tengáis ningún tipo de excusa para perderos el evento, pues os vamos a decir los horarios, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, a las 12 horas, Colombia, Perú y Cuba. A las 13 horas, Venezuela. A las 14 horas, Argentina, Uruguay y Chile. Y a las 18 horas en el Reino de España. Sin olvidar y mencionando que el evento lo realizaremos el sábado 21 de diciembre del corriente año. Que queda muy poquito para acabarlo, ¿eh, Nacho? Así es, y lo cerramos de la mejor manera, entre amigos, en comunidad y con una doble emisión por nuestro canal de YouTube y nuestra radio comunitaria. ¿Pero eso es posible, Nacho? Es completamente posible porque contamos con los compañeros idóneos para esta tarea. Bueno, eso es una notición impresionante, amigos. Pues os esperamos este sábado 21 de diciembre del 2024 en nuestro canal de YouTube y de la radio, amigos. Así es, sí, bueno, amigos, nos vemos prontamente. Muy bien, Nacho, pues muchas gracias y os esperamos a todos. Pasaremos lista, ¿eh? Chao, amigos, hasta el sábado.